Dice Éxodo 20:24. Cuando hagan un altar, ¿para qué? Para adorarme. Vamos a hablar del altar. Queremos el fuego del Espíritu. Amén. Dije, queremos el fuego del Espíritu Santo. Queremos que descienda el fuego y el poder de Dios sobre nuestra vida. Es más, no solo queremos, lo necesitamos. Lo necesitamos más hoy que hace 2000 años. El mundo se ha corrompido todavía peor que hace 2000 años. Amén. Luchamos con cosas que no había hace 2000 años. Ellos no sabían de redes ni de tecnología. No sabían todo lo que iba a venir. Y todo lo que nosotros estamos viviendo. Y quizá lo que se va a levantar todavía. Y para que Dios derrame o ponga, envíe ese fuego del Espíritu, necesitamos ese altar. ¿Dónde enviaba Dios el fuego? En el altar. Si no hay altar, no podía haber fuego. ¿Me explico? Entonces es importante, todo este tiempo es prepararnos. Nosotros debemos de ser ese altar. Dice, cuando hagan un altar para adorarme. El altar era un lugar de adoración. Era una manera donde a Dios se le adoraba. Hoy, ¿cuál sería el altar? ¿Dónde está el altar? Si yo digo, corre al altar, ven al altar, pasa al altar. Esto es el altar. Para adorarme, para encontrarnos con Él. Cuando hagan un altar para adorarme, en ese altar que se hacía antes, se ofrecían sacrificios. Dice, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. La manera de adorar a Dios al principio no era con cantos, no era con aplausos, no era con danza, no era con instrumentos. Era solamente ofreciendo, ¿qué? Sacrificios. De toros, dice ahí. De ovejas y de toros que quieran ofrecerme. El sacerdote tomaba la ofrenda, tomaba al animal, el pecador le ponía las manos a ese animal, transfiriendo el pecado. El sacerdote lo tomaba, lo ataba, ¿verdad? Para que no se echara a correr, lo degollaba y luego lo partía en pedazos y lo ponía a quemar en el altar. Esa era la manera. Y al subir, al quemarse, cuando era ofrenda por el pecado, holocausto se llamaba, ofrenda del todo quemada, pues hasta que quedaba cenizas, quedaba destruido, porque era el pecado, ¿verdad? Y así quería el hombre, ya no quiero tener este pecado, que sea quemado y consumido. Esa era la manera de que se ofrecía el sacrificio. Dice, tráiganlo ahí. ¿Háganlo de qué? De tierra. Háganlo de tierra. Dejen... siguiente frase dice, dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Cuando quiera, gracias por un amén que hubo ahí, ya se llevó la primera bendición. Amén, gloria a Dios, doble bendición. Los demás no, hasta el rato se los voy a explicar. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Tal como las encuentren. Si las cortan en herramientas o con herramientas, dice, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones para que al subir no se vaya a caer el pastor. Dice, para que no se les vea ninguna parte desnuda, porque ellos tenían, ¿qué? Túnicas. Y pues no, al subir y bajar gradas no se fuera a ver nada de su desnudez. Entonces vamos a ver algunas cosas sobre el altar. Primero dice, háganme. Dios es el que pide que le adoremos. Amén. Es una petición de Dios. Háganme un altar. Y Él dice, háganme un altar ¿de qué? De piedra. Háganme un altar para adorarme. Lo primero que dice es que es de piedra. Y a mí me impresiona que Dios no busca grandes cosas, que Él es sencillo en la forma de ser. Si me explico, Él no hizo, háganme un altar de oro. De hecho, en el tabernáculo no hubo un altar de oro. Dice, háganlo ¿de qué? De tierra. Tiempo después se haría en el tabernáculo un altar de bronce. Y después en el templo un altar de bronce. Alto, grande. Pero al principio dijo, háganme un altar de tierra. En donde quiera que vayan, porque ellos iban a ir de lugar en lugar. Ahí pueden hacer un altar de tierra. Donde quiera que iban, iba a haber ¿qué?
tierra. Ahora, no se refiere solo puede hacer un montículo, pero a poner piedras ahí. Por eso dice, no las labren, no las corten con herramientas, tal como están, tráiganlas. Dios quiere que vengas, ¿verdad? Y Él es el que te va a transformar. No digas, yo me voy a cambiar y después vengo a Dios. No, ven al altar. Ahí es donde Dios te va a transformar. Dios te transforma en el altar. Dios te transforma ahí en su presencia. El altar es el lugar adecuado para encontrarnos con Dios. No necesitamos grandes cosas, grandes reflectores para impresionar a Dios. Dios dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Amén. Hay gente que pueda decir grandes oraciones y hay gente que a lo mejor no sabe. Dice la Biblia que 2 hombres subieron a un monte y empezaron a orar y a buscar de Dios. Uno decía, te doy gracias, Señor, por todo lo que tengo. Gracias por lo que me bendices. Gracias porque no soy como aquel pecador publicano, ¿verdad? Hijo del diablo, casi, ¿verdad? Y el otro no bajaba, no levantaba su vista y nada más decía, se daba golpes en el pecho y decía, se propició a mí, Señor, que soy pecador. Y me puedo imaginar hasta compunción, lágrimas, un dolor, un quebranto en su corazón. Pero dice la Biblia que uno bajó santificado, perdonado, justificado, y el otro bajó mal. Entonces no es nuestras largas oraciones, no es lo que hacemos, sino es cómo nos entregamos a Él. No sé si me explico. Ese es el lugar, dice ahí. Entonces háganlo de tierra, algo simple, pero háganlo. Amén. Háganlo. Si en tu casa, ¿cuál es el altar? Es el lugar donde te encuentras a Dios. Vamos a orar. ¿Dónde te pones para orar? ¿Cuál es el lugar que has elegido, destinado para orar? Donde tú lo has puesto, este es el altar. Un lugar para adorarme. Es un lugar de adoración. La palabra en hebreo altar es sabaj, con Z, B de Benito. Sabaj, el cual significa matar para comer, matar para sacrificar. Algunas versiones incluso refieren al altar como una mesa. Ese altar, ahí se mataba, se sacrificaba, también comían de ese altar. La otra ofrenda, la ofrenda de paz, era puesta a Dios, pero una parte se cocinaba y esa parte se daba al sacerdote y otra parte se daba al que había dado la ofrenda. No se consumía toda, no se quemaba, sino se daba, se ofrecía, le ofrecían una parte a Dios, otra al sacerdote y otra el que había ofrendado, y ya tenían para comer su carne. Entonces era un tiempo de que también representa comunión, podían comer. Pastor, traje esto para Dios, sacerdote, mire, quiero ofrecerle esta ofrenda de paz a Dios. Ay, una carnita asada, dijo el otro. Ay, pues vamos a comer, vamos a ofrecerla. Y subían, le daban las vísceras, le daban ciertas porciones a Dios que fueran consumidas y otras partes para el sacerdote, la espaldilla, por ejemplo, y para el ofrendante también, ya comía. Habla entonces de comunión. Diga, altar habla de adoración y habla de comunión. La gente que no tiene altar no sabe adorar. No sabe orar, no sabe adorar, y por eso lo vemos así, ¿verdad? Habla de adoración y habla de comunión. Si habla de una mesa, en nuestra casa debe haber un lugar para orar y debe haber una mesa también para dialogar. La mesa es importante, es otro altar dentro familiar. Tiempo de adoración, tiempo de comunión. No, yo como en la sala, yo como en mi cuarto, no, yo como acá en la tele, yo como acá en la cocina. Y luego cuando se juntan están en su celular. No hay comunión, no hay plática, no hay convivencia. Entonces tenemos que cuidar ¿qué? Que haya convivencia, que haya unidad. Eso nos habla también de ese altar. Es importante, papás, es importante, padres, que a nuestros hijos los enseñemos a tener ¿qué? Comunión. Mi esposa pues viene de una familia pequeña, fueron 11 hijos. Y me imagino que cada que se sentaban, pues era una fiesta, ¿no? Cuando de hecho nos reunimos, cuando ha habido eventos, fin de año, los que sea, pues se juntan varias mesas, no cabemos. ¿Qué representa? Un altar, una fiesta, una comunión. Ellos pues no lo sabían, ¿verdad? Pero pues cada que se reunían pues parecía una fiesta. ¿Cuánto invitado ahí a la mesa?
Amén. Luego a mi suegro lo invitaban a comer, véngase usted y su esposa. Y decía, no, vamos todos o no va ninguno. Híjole, son 11 hijos y luego ellos dos son 13 y los otros, bueno, luego le avisamos. Ya no es fácil, ¿verdad? No es fácil invitarlos. No, dile a tu papá y tu mamá que se vengan, que yo los envío. A sus hijos, ustedes vénganse también. Pues eran menos. Pero no es tan fácil. Ahora habla entonces de comunión, de altar, de adoración. ¿Cómo está tu altar? Primera pregunta. ¿Tienes altar? Lot no tenía altar. Abraham es un creador de altares, un constructor de altares. Donde iba Abraham, levantaba un altar para adorar a Dios. Lot caminaba con él, empezó a ser bendecido, pero él no adoraba a Dios, él no tenía un altar, y cuando se separa, se mete a Sodoma, ahí no había altar. Y usted sabe lo que pasó, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y él perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Por no aprender a tener un altar personal. Hay un altar familiar, hay un altar personal y hay un altar congregacional. Se está apuntando ahí. Hay 3 altares muy importantes, aparte del que le dije de la mesa, en convivencia. Pero es altar familiar. Tenemos que orar mínimo una vez a la semana en familia. Si podemos 2, 3 diario, qué bueno. Pero no puedes descuidar ese, y no puedes descuidar sobre todo el altar personal. Tiene que haber un tiempo para estar tú solo con Dios. Porque luego en el altar familiar pocos lo hacen. Pero cuando yo he sabido de algunos que lo hacen, están acusándose unos a otros. ¿No? Señor, cambia a mi esposo, ya ves que es un desconsiderado. No tiene amor, no te busca. Y el marido ahí, ¿me trajiste para acusarme con Dios o qué? No es así, ¿verdad? Entonces, bueno, es el altar. Ahí no vamos a echarnos culpas. Y en el altar personal, ahí también tenemos nosotros que hablar las cosas íntimas. Pero el altar congregacional, hablo de aquí, de la iglesia. Por eso le dijimos, no es lo mismo vernos por Facebook, no es lo mismo vernos en YouTube, no es lo mismo en todas esas redes. No se compara como estar en la casa de Dios. David decía, cuánto amables son tus moradas, anhela mi alma y aún ardientemente desea la casa de Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 por Facebook. Mejor un día ahí estar parado en la entrada que vernos por ahí. Porque déjeme decirle, aunque usted no lo crea, aún la gente que pasa por fuera, que no entra, siente la presencia de Dios, sabe que hay poder de Dios, sabe que la gloria de Dios se manifiesta. Usted lo puede ver. Hay una persona que cuando empezamos allá en las huertas, me decía, yo no podía pasar por aquí. Me tenía que cruzar la acera porque sabía que ahí estaba Dios, y los demonios que yo traía pero empezaban a sacudir y a temblar. Entonces no pasaba por esa acera, me pasaba por el otro lado y yo así. Los demonios saben cuando la presencia de Dios está en un lugar y tiemblan, porque el altar de Dios, cuando tiene fuego, los demonios huyen. Amén. Y hoy vamos a pedir el fuego de Dios. Hoy vamos a encender el altar de Dios. Quizá hoy nada más lleguemos a poner la primera parte, a poner el altar, pero la otra semana es Pentecostés. Pedamos ¿qué? El fuego del Señor. El altar era un lugar donde debía acudir el pecador, un lugar de restauración. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo. Había 2 cosas muy importantes ahí: pedirle perdón a Dios, diga pedir perdón a Dios y al prójimo. La cruz es lo que revela perdón de Dios, el palo vertical, y perdón a nuestros semejantes. Siempre que veo la cruz me acuerdo del perdón. ¿Por qué vamos al cielo? Porque hoy somos hijos, porque Dios nos perdonó. Pero así como el Padre nos perdonó, quiere que nosotros también perdonemos. Dice, cuando estés orando, perdona. Dice la Biblia en Mateo 5:23. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra él, eso no lo dice, pero es lo mismo. Deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Habla entonces que el altar
es para pedir perdón. Pero dice Dios, también si quieres tener paz, dejen sobre el altar las ofrendas y que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Hay que aprender ¿a qué? A soltar, a perdonar, a no guardar rencor. Libres de ese perdón, de ese rencor, perdón. Recibir el perdón de Dios. Ese altar nos debe de recordar que si yo quiero tener comunión con Dios, Dios nos va a decir, perdona, suelta a tu prójimo. No estés ahí con rencores. Si quieres recibir mi amor, quieres recibir el perdón de Dios, perdona a tu prójimo. Pecar es pecar contra Dios, es ofender a Dios. Cuando pecamos ofendemos a Dios. Cuando las otras personas nos ofenden, no es un pecado. Son ofensas, son burlas, son muchas cosas, ahí son traiciones, muchas groserías, etcétera. Pero nosotros no somos Dios, nunca se va a comparar lo que alguien nos hace a lo que nosotros le hicimos a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces por eso es importante. Y el altar es un momento en donde, así como tú pides perdón, también ahí mismo tú debes decir, Señor, y en este momento yo perdono, yo suelto cualquier rencor. No puedo ni siquiera traer mi ofrenda, imagínense. Dice, deja tu ofrenda, ve, pide perdón, reconcíliate con tu hermano y entonces después vienes. La palabra entonces del perdón es necesaria aquí también. El altar habla de perdón. Cuando nosotros tenemos altar, ahí pedimos perdón por nuestros pecados. Cuando tenemos ese tiempo de oración, ahí tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. No es que no tengo tiempo para orar, es que mi familia se muere de hambre si yo no salgo 2 horas a trabajar. Entonces no tienes ni altar. No has estado en el altar. ¿Cómo vivirá una persona así? La palabra altar significa lugar de sacrificio, lugar de matanza, yo le dije. Habla entonces de muerte. La carne, diga conmigo, la carne tiene que morir. ¿Qué sentimos cuando ayunamos? Estamos, pero la carne le gusta. No, y empieza a protestar, ¿verdad? ¿A qué hora si tengo sed? Y tengo hambre y se me antoja tal cosa. La carne tiene hambre, la carne tiene apetitos, tiene deseos. Pero el altar nos habla de la muerte a la carne. Muerte a la carne. Tenía que ser cortado en pedazos, tenía que ser degollado. Entonces habla de que ese lugar es donde tenemos que morir. El lugar para morir. El altar habla, tienes que morir. Dile a tu hermano, tienes que morir. Si quieres de una vez, tenemos que morir a la carne. Amén. Eso habla de altar, sacrificio. Arrodíllate, póstrate, canta, danza. Y a veces la carne no tiene ganas, no quiere hacerlo, da gritos de júbilo. ¿Y por qué? La carne no quiere, no le gusta. El espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Habla de morir y a nadie le gusta. Pero si tú quieres el fuego de Dios en tu vida, tienes que morir. Si quieres ver el poder de Dios, tienes que morir. El sacerdote lo tomaba y ¿qué hacía? Lo ofrecía en pedazos, lo partía en pedazos y lo ponía. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entregar un poquito de nuestra vida. Todo. Dios no quiere que le des un poco. Vamos a hacer, si hiciéramos una lista así, y tú vas a decir, sí, se lo he entregado. ¿Tiene Dios tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Ya se lo entregaste a Dios? No, ya, tache. ¿Tus pensamientos? ¿Son los pensamientos de Dios? ¿Tus sentimientos? ¿Estás pensando en la novia nada más? Planes, sueños, metas, tiempo, ministerio, talentos, y así podríamos decir, de esa lista, ¿cuánto le has dado a Dios? ¿Ya le diste todo? ¿Todo tu tiempo?
todos tus dones, todos tus talentos, todos tus sueños, todos tus planes. ¿Sí me explico? Estás ahí. Señor, ya me ofrezco a ti en pedazos. No le vas a dar un pedazo, tienes que darle todos los pedazos. ¿Le has dado todos? La mayor parte, unos cuantos, yo no sé, pero tenemos que empezar a entender esto, que el altar habla de muerte. Y tenemos que ponernos en el altar y sacrificar nuestra vida, aún nuestros sueños. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Y lo ofreció en el altar. ¿Me explico? Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a entregarle a Dios todo. Dice la Biblia que Elías fue a pelear con 850 brujos endemoniados satánicos. Elías contra 850 sacerdotes satánicos, brujos, hechiceros de alto nivel. No era cualquier gente que hacía brujería, ¿no? Era algo pesado. Y él los reta y los desafía. Es una guerra de altares. ¿Es una guerra de qué? De altares. A ver, pongan su altar. Invoquen a su Dios. Y al Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Ese es el poderoso. Ese es el que hay que adorar. Él es el bueno. A Él vamos a servirle. Los reto, les dijo. Y yo voy a poner mi altar. Entonces déjeme decir, cuando no hay altar, la brujería reina. La hechicería se mueve. Porque dice que Elías, cuando le tocó preparar su altar, ¿cómo estaba el altar? ¿Alguien se acuerda? Si no, lo buscamos aquí. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que había altar, pero estaba arruinado. No empezó a construir un altar. Había, pero estaba abandonado. Muchos de aquí pueden haber tenido altar, pueden tener un tiempo de entrega a Dios, pueden tener un tiempo que hasta sintieron el fuego de la presencia de Dios, pero después lo arruinaron, lo abandonaron ahí, lo dejaron ya, se fueron a hacer otras cosas. Y Elías entonces viene y les dice, vamos a levantar el altar de Dios. El altar, dentro de todo lo que te he dicho, el altar es un lugar. Cuando tú levantas un altar de adoración, un altar de sacrificio, un altar de intimidad, de entrega con Dios, también es un lugar de victoria. Ese es el lugar donde Dios te quiere llevar. Ahí en ese altar vas a ganar las mejores batallas, vas a pelear las mejores batallas, pero vas a tener las mejores y más grandes victorias. Dios no te pone la solución en tu cabeza. A veces no sabe uno qué hacer. No está en nuestras manos porque no sé cómo hacerlo, no sé ni qué hacer. Dios la pone en tus rodillas, dobla tus rodillas, arrodíllate, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama, búscalo, métete en ese altar, constrúyele un altar a Dios. Cuando no está esto en nuestra vida, entonces Satanás reina. La hechicería se mueve ahí. Estos brujos estaban ahí buscando entorpecer la obra de Dios. Y estaba arruinado. Y si tomando 12 piedras, número de gobierno, el 12 es número de gobierno, representa el gobierno. Entonces ese altar era de 12 piedras, significa nuestra vida bajo el gobierno de Dios, no haciendo nuestra voluntad. Hace 8 días, ¿cuál fue el tema? No te cases. Ay, aquí no están en contra del matrimonio. No, debe de ver el mensaje. No te cases en yugo desigual. Ay, pero después va a cambiar. Ay, después lo va a salvar Dios. Ay, no contradigas la palabra. No hagas tu voluntad y luego quieres que Dios arregle tus problemas. ¿Cuánta gente viene así? Ay, le encargo. Ay, pastor, oren porque mire, mi marido me trata así. ¿Por qué te casaste en desobediencia a Dios? Tu voluntad entregada a Dios. 12, gobierno, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar con el nombre de Jehová. Con el nombre de Jehová.
¿Por qué estaba destruido? No sé qué es lo que le estorbó. No sé qué es lo que... Porque la gente se fue a la brujería, se fue a la hechicería, volteó. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo estaréis entre dos pies? Entre un pie y en el otro, o sea que un pie y otro pie. Un pie. ¿Voy o no voy? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Hago o no? ¿Voy para adelante o voy para atrás? Ya decídense. Y la hechicería estaba ahí. Y Elías los reta, Elías los desafía, Elías les dice, clamen. Dice que desde la mañana hasta el atardecer empezaron a gritar estos brujos a Baal, y se hacían cortadas y chorreaban sangre y no pasaba nada. ¿Qué hacía Elías? Decía, grítenle, a lo mejor está dormido, anda de camino, ¿qué tal si hay tráfico? Bueno, eso no se lo puso, pero en Daniel habla hoy. Y no pasó nada. Pero después él repara el altar. ¿Qué hizo? Reparó el altar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Reparar el altar. Pidió agua. Tráiganme. Puso primero el holocausto, ¿verdad? Lo cortó en pedazos. 12 piezas ahí también, pedazos ahí los que cubrieron. 12 piedras y los pedazos. La vida en el altar. Sacrificio en el altar. Pónganle agua. Pusieron la leña, pónganle agua. Échenle. ¿Qué fue? 4 cántaros. 4 cántaros de agua. Y dijo, traigan más agua. Otros 4. Otra vez más agua. Otros 4. 12. Otra vez número de gobierno. 12 cántaros de agua. Y si usted sabe por qué era el problema o qué era la crisis que ellos estaban viviendo, es que no había agua. Es que los cielos estaban cerrados. Es que había una sequía terrible. Y en medio de la sequía, Elías le dice, vamos a hacer el altar, vamos a poner esto, la leña. Traigan agua. Si no hay agua, tráiganla. Pónganla. Los que tengan agua, tráiganla. Y llenen ahí. Y échenle más agua. Y trajeron agua. De tu escasez, Dios lo va a multiplicar. De tu escasez, de la ofrenda que tú entregues a Dios de corazón, de ahí va a venir la bendición de Dios. Porque ahí Dios derramó el fuego y después el cielo se abrió. Aún en el peor momento de escasez, Él lo entregó a Dios. De ahí viene tu victoria, porque todos dicen que toda la gente después empezó a gritar, versículo 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas. Cuando vieron el fuego, la gente dijo, Dios es Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. La gente, cuando hay altar, la gente se vuelve a Dios. Cuando hay altar, cuando hay fuego en el altar, la gente se vuelve a Dios. Queremos que las multitudes vengan, que la gente vuelva, que tu familia ahora reconozca que Dios es tu Dios, que el Dios del cielo está contigo, que Jehová es el Dios del verdadero. Amén. Hermano, los otros no pudieron. Diga, no pudieron. Diga, los brujos no pudieron. No trajeron fuego. Hay muchas iglesias, hay muchas vidas sin fuego. No sé si me entendió. Los motivacionales no traen fuego. Te pueden dar una buena palabra. Uno que decía, yo daba buena teología, los teólogos no tienen fuego. Daba una buena enseñanza, pero me escurría. Yo era hábil, dijo, para escurrirme antes de que la gente me pidiera oración, porque yo no tenía fuego. Antes de que terminara, le daba el lugar al pastor para que él orara y yo me iba saliendo, porque reconocía que mi vida no tenía fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe que los teólogos no tienen fuego? Los fariseos no tienen fuego. Los motivacionales no tienen fuego. Pero aquí está el fuego del Espíritu Santo. Aquí está el fuego de Pentecostés. Aquí hoy vamos a pedir que el altar sea levantado y que Dios derrame su fuego y las multitudes vengan. Porque donde hay fuego, la gente va a llegar. Moisés se acercó donde estaba la zarza ardiendo. Donde la gente ve un fuego, ahí va a llegar. ¿Me explico? Entonces necesitamos ese altar. El único Dios verdadero, el único Dios
es el que responde con fuego. Ahí se ve el fuego. Hace rato sentí exactamente lo que usted a lo mejor lo vio o lo sintió, mi hermana Digna, pero lo que yo sentí, los dolores de parto. Dolores de parto, cuando uno siente espiritualmente, o sea, uno es hombre, ¿qué va a entender de dolores de parto? ¿Cuántos hombres han sentido dolores de parto? Pues no, ni queremos. Y ahí es cuando le doy gracias a Dios, Señor, gracias porque me hiciste hombre, porque vemos cómo la mujer sufre eso. Pero espiritualmente Dios hace que a veces sintamos dolores de parto, dolores como la mujer que está de parto ahí y algo se te quiere reventar y quieres salir y estás ahí y Dios dice, son almas, son hijos, son milagros, son matrimonios restaurados, son negocios levantados. Milagro, hermano Curito, estás engendrando a luz ahora lo que el Espíritu te ha puesto en tu vida. Necesitamos eso. Necesitamos altar. No sé si cuántas llevo para decirle lo que es el altar. Una más, a ver si le interesa, si no ahí terminamos. Yo vendré a ti en el lugar que elija para que se acuerden de mí. Y haré que prosperen en todo. Y haré que prosperen en todo. Yo no te estoy diciendo la teología de la prosperidad, miles para que Dios te dé 10,000. No, te estoy diciendo, si tú das tu vida, si tú te entregas a Cristo, si le ofreces todo en el altar, nada de lo que tú necesites, Dios te va a negar. Porque al que Dios le da, al que le entrega a Dios, Dios le da de vuelta. Dice, tú me das, tú levantas un altar, ahí te bendeciré. Vendré y te prosperaré. No, si lo buscas otra vez, hermano, ahí está. Hágame un altar. No, donde dice el primer versículo que acabamos de leer. Del primer capítulo 20, versículo final del 24. Y haré que prosperen. Y haré que prosperen. Lo último, ¿se alcanza a ver? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo van a tomar? Solo los que ponen altar. Porque yo les puedo decir, vas a ser bendecido, Dios te va a dar esto. Mentira. Si tú no tienes altar, si tú no te buscas a Dios, si tú no te entregas, no va a venir nada. Hay uno que me decía, yo me alejé, caí en depresión, renegué de Dios porque me fue mal. Claro, pues si no buscas de Dios, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Es que Dios me tiene que bendecir. ¿Quién dijo? Dios no está obligado a bendecirte ni a darte nada. Amén. Pero es que para eso es Dios. Sí, es tu Dios, o sea, es tu guardaespaldas, le pagas, lo contrataste o cuando hicieron ese convenio. Él es Dios. Trátalo como Dios. Amén. Dice, pero aquel que me sirve, el que es que se sacrifica, que tiene altar, yo vendré a ese altar y lo bendeciré. El altar, el tiempo de oración, es el lugar donde empieza tu victoria, donde empieza tu prosperidad. Tú puedes rastrear la vida de todos los que Dios ha levantado y vas a ver que en un momento en que él oró, él está de rodillas, esa persona derramó su alma, tuvo un encuentro con Dios en ese lugar y Dios lo levantó. Y así levantará tu vida cuando tú te entregues en ese altar. O digas, Señor, aquí está todo lo que quieras, te lo entrego. Señor, pídeme lo que quieras, menos que yo sea pastor. Pues síguete así. En lo que quieras yo te sirvo, aunque sea con niños chillones, aunque sea con los hombres que son más chillones. En lo que tú quieras, menos de pastor. Y nada respondía, ese fuego no caía. Pero un momento en mi altar personal, cuando yo le dije, Señor, así estoy listo, estoy dispuesto en lo que tú quieras, aunque sea de pastor, heme aquí, úsame. Y ahí el Señor respondió y dijo, ahora sí, entonces vamos a lo que Dios te ha llamado. Hasta que tú le entregas lo que Él te pide. No es lo que tú le quieras dar, es lo que Él te está pidiendo. Es darle todo. No hay nadie que se sostenga espiritualmente sin altar. Y no hay nadie que pueda llevarse, mire, prosperidad no nada más es riqueza, la incluye, pero no es todo. Amén. No nada más pensemos en dinero, pensemos en salud, pensemos en paz, pensemos en reconciliación, pensemos en restauración, pensemos en una vida plena, feliz, abundante. Eso es prosperidad que Dios tiene para tu vida. Y no la vas a tener si no eres de oración, si no eres de ayuno.
Ya fueron pocos amenes. Si no te conectas a las 9, ay, pensé que era a las 8. Bueno, pues te equivocaste a las 8, pues te queda todavía a las 9. No era al revés, yo pensé que era a las 8 y a las 9 y era a las 8, ya se te fue. Dile a tu hermano, conéctate a la oración. Conéctate con el Espíritu. Conéctate a lo que el Espíritu quiere hacer. Abraham fue un constructor de altares, ya le dije. Cuando él recibió la promesa, te bendeciré, serás de bendición, tu familia bendecirá a todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué hizo Abraham? ¿Sabe qué hizo Abraham? Un altar. Fue y sacrificó. Cuando Abraham recibió la promesa, sacrificó. Cuando recibió al hijo, sacrificó. Cuando tuvo que entregar al hijo, ahí estuvo dispuesto. Nunca le negó nada a Abraham, por eso Dios nunca le negó nada. Abraham nunca le negó nada a Dios, por eso Dios nunca le negó nada a Abraham. En la promesa, sacrificó. Al principio y el fin, él estuvo siempre dispuesto a sacrificar. Donde hay un altar, vas a prosperar. Donde no hay altar, todo para abajo. Tu matrimonio necesita altar. Tus hijos tienen que ser gente de altar. La iglesia tiene que ser gente de altar. Vamos a orar y todos se quedan ahí. Venga al altar, corra al altar, súbase al altar, tírese en el altar. Nada más después lo limpia. ¿Sí me explico? Ya no hay llamados al altar. Las iglesias se han quedado así como que, además cierre sus ojos, vamos a orar y vámonos. Ya no hay ministraciones, muchas de ellas no hay ministraciones, ya no hay llamado. Y en el llamado, ahí donde estoy diciendo, ahí en ese punto es donde Dios ministra, en donde Dios cambia, en Dios transforma, en donde Dios te da la victoria. Necesitamos recuperar ese altar. ¿Es importante? Sí. No el objeto, lo que representa. ¿Sí me explico? Les dice Dios, voy a leer rápido, Mateo 23. Oh insensatos, Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? El templo. También decís, si alguno jura por el altar que no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar es mayor que la ofrenda. Entonces en el templo se le daba mayor valor al templo, al oro, perdón, que al templo, y era mayor el templo que el oro. Se le daba mayor valor, ¿verdad?, a las cosas. Pero ¿qué uso más digno se le podía dar al oro que ofrecerlo a Dios? El templo o el altar era el que santificaba el oro. Todo el dinero estaba allá y era para usos malos, viles, corruptos. Pero el dinero que se entregaba a Dios era limpiado, era santificado, era para un uso decoroso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no es el dinero, no es los dones, no es tus talentos, es a quién se los estás ofreciendo. Es que no voy porque tengo trabajo, es que no voy porque hago lo otro. Bueno, ¿quién es el que valora realmente le da valor a tus dones? El estar en el templo, esos dones al servicio de Dios. No sé si me explico. Hay gente que ha dejado la iglesia porque le han dicho, mira, vente, tú cantas bien. Músicos, ministros, y se han ido al mundo. Eran cantantes, eran adoradores, y se fueron a cantarle al mundo. Y como eso hay muchos artistas. Pero se olvidaron que lo que los santificaba era cantarle a Dios, adorarle a Dios. Allá fueron uno más. Whitney Houston, cantaba bien. ¿Dónde está? Murió en una vida de drogas y de cosas. Elvis Presley, fue el rey del rock. Sí, lo más que le dio Satanás. Pero hoy, ¿dónde está su vida? ¿Cuántos que le cantaban y adoraban a Dios se fueron al mundo? En lugar de seguir, ¿qué es lo que los santificaba? Entregarle su vida, sus dones, sus talentos, su tiempo a Dios. ¿Qué mejor? Dárselos a Él, ponerlos en el altar. Quiero que le pongas tu vida a Dios en el altar. No le des una ofrenda, al rato es el tiempo de la ofrenda. Pero si no le das tu vida, tu corazón, tu pasión, tus sentimientos, tus planes, hay algo incompleto ahí. Un hombre fue de turista, póngase de pie por favor. Fue de turista a París. Cuenta una historia. Y anduvo viendo
todo París, etcétera, lo que usted haría ahí, comiendo, viajando. Y entró en una tienda de antigüedades, una muy arrinconada, olvidada, y compra dentro de esas cosas, encuentra un collar de ámbar y lo compra. Negocia y lo compra. Y cuando llega a Estados Unidos, pues lo pasan en aduana, le ven las cosas y le dicen, este necesita pagar impuestos, pase allá. Y le dan una cuentota, dice, pero es más lo que me están cobrando de impuestos que lo que me costó, no puede ser. No, pues no pasa. Y como lo traía para un regalo, dijo, bueno, ya cóbremelo. Y después se queda con la duda y va a una casa una tienda que lo evaluaran, con un joyero, y le ofreció $25,000 por ese collar. Wow. Y luego preguntó en otro y le dieron $35,000. Le ofrecían $35,000. Dijo, bueno, pero ¿por qué tan caro? Si yo pagué muy poquito. Entonces este hombre le dice, mire, y le pone una lupa y ve un letrero ahí grabado que dice, de Napoleón Bonaparte para Josefina. ¿Por qué era valioso? Porque era de Napoleón. Porque fue de Napoleón. Collares como ese, una baratija, no valía nada. ¿Qué valía? La escritura. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le puso su nombre? ¿Cuál es la dedicatoria? Yo sin Cristo no valgo nada. A un hermano le dije, mira, Daniel Flores vale un cacahuate, pero en Cristo es diferente. Amén. El que ha puesto su nombre, su sello, el Espíritu Santo, nos ha hecho diferentes ahora. Levanta tus manos a Él. El lugar de altar también es un lugar donde en las crisis puedes acudir. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré? ¿Qué haré? Corre al altar. Corre al altar.